Buenas, hoy vamos a ver cómo quitar una rotura o un piquetazo de nuestra luneta. Una piedra en la autovía saltó y nos pegó un buen golpe. Nos venden este aquí para poder repararlo. Aquí te lo pone como que queda totalmente reparado. Eso está por ver. Lo vamos a ver porque desde luego es la primera vez que lo hago. Lo que sí dicen que más o menos pues sea como una moneda, o sea que una moneda de 2 euros cubra el golpe. Es lo que por lo menos piden. Vamos a seguir los pasos que nos dicen para la reparación. Ya ves cómo nos va. Y ya ves cómo nos queda. Primeramente nos dicen que tenemos que escarbarle un poquito y hacer limpieza del cristal suelto que pueda haber por aquí. Todas estas mejillas y cristal suelto tenemos que intentar sacarlas. Vaya, sacarlas. Dejarlo lo más limpio que podamos posible. Para no aburriros, me voy a parar un momento. Bueno, ya hemos rascado un poco en el centro. Lo veo demasiado estrecho. Espero que pueda penetrar el cristal líquido y eso. Vamos a ver cómo funciona. Hemos limpiado la zona de alrededor donde nos vamos a poner el donut y vamos a ponerlo. Dice que el donut tenemos que ponerlo con el de este hacia arriba. Poner el de este, el piquetazo justo en el centro y la pestaña esta hacia arriba. Pues una vez ya que lo tenemos puesto con la pestaña hacia arriba, como hemos dicho, le pasamos bien el dedo para asegurarnos de que se ha pegado bien. Y ahora le quitamos la laminilla esta roja que tiene para poder pegarle lo siguiente. Lo siguiente es ponerle el sombrerillo este. Nos aseguramos de que la pestaña vaya en la misma posición hacia arriba. Una vez colocado, le pasamos el dedo también para asegurarnos de que hace buena estanqueidad ahí dentro. Y vamos a ver qué nos dicen en el siguiente paso. Ahí vemos cómo ha quedado en medio. Bueno, el siguiente paso es coger el bote de la resina, se le quita el capuchoncillo este que tiene y se le rompe ese tetoncillo que lleva ahí arriba y ya lo tenemos destapado. Y ahora nos dice que tenemos que echar aquí dentro 6 gotas. Ahora sí soy capaz de hacerlo y grabarlo. Nos dice de 5 a 6 gotas. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos 6 gotitas ahí dentro. Lo que nos dice es que pongamos encajado bien el de este metido ahí. Voy a soltar el móvil para hacerlo, solamente nos tenemos que asegurar de enchufarlo bien. Aseguraros de que el pistoncillo este está abajo del todo. Y tenemos que colocar las lengüetas en la posición de esa lengüeta. No sé por qué, pero nos lo pide así. Como vemos, la jeringa tiene un poquito de rosca, solamente hay que achuchar a la vez que la roscamos. Y ahora nos pide que la jeringa subamos este émbolo. Tengo que soltar el móvil, por eso no voy a poder grabarlo. Esta rayita tenemos que tirar ahora para arriba de la jeringa, sujetando con la otra mano aquí para que no se nos vaya a salir. Y sujetarla aquí en el clic. O sea, lo que vamos a hacer ahora es un vacío. Pues ya la tenemos en esa posición. Me ha costado porque se nota que hace bastante vacío. Entonces sujetar bien la jeringa y tirar del émbolo hacia arriba. Y una vez que estéis en una raya como esa, pero un poquito más abajo, que digamos el máximo, lo dejáis ahí. Ahora nos pide que lo dejemos durante 10 minutos. Vamos a empezar a esperar los 10 minutos y nos vamos al siguiente paso. El botecillo de la resina no lo perdáis, que nos va a hacer falta para el último paso, para el remate. Una cosa importante que se me ha olvidado comentaros es que el fabricante del kit nos dice que no lo hagamos con una exposición directa al sol, digamos este trabajo, y que tampoco lo hagamos con el cristal muy caliente, que si está muy caliente lo dejemos a la sombra, abramos los cristales y para que se enfríe y no llegue a estar caliente, porque a lo mejor se puede dañar más. Pues hay que tenerlo en cuenta antes de hacer nada. Bueno, ya han pasado los 10 minutillos. Eso más o menos está igual. Ahora lo que nos dice es que bajemos el émbolo
hacia abajo, lo sacamos y ahora nos pide que fuera lo carguemos al máximo, que es como lo teníamos, digamos, o sea, ponerlo así, como lo teníamos antes en el vacío, en el máximo, en el último punto. Y ahora lo volvemos a poner. Ajá. Y ahora nos dice que sujetando la jeringa, por eso voy a soltar el móvil, sujetando la jeringa para que no vaya a haber ningún movimiento ni entrada de aire rara, soltamos el émbolo, lo llevamos hasta abajo a su posición y así lo tenemos que dejar 20 minutos. Bueno, ahí parece que por lo menos menos rayas hay. Lo que sí me ha pasado, seguramente influya, es que al bajar ahora con la presión me ha pegado un taponazo por aquí, por el lado este, y ha perdido toda la presión, que se supone que se tiene que quedar con cierta presión una vez que de eso, y a mí me la ha liberado toda de golpe. Pues a ver cómo nos queda, pues al habernos pasado eso. Aún así nos dice que estemos 20 minutillos así, vamos a esperarnos y a ver ahora cuando lo quitemos qué nos encontramos y cómo nos queda, porque tenemos que hacer el remate final. Una vez que eso tenemos que dejar muy bien limpio con la cuchilla y con la lámina esa de transparente que nos trae, y volviendo a coger la resina, echamos una gotilla y ponemos la lámina. Ahora vemos el proceso y a ver cómo nos va quedando. Ya lleva casi los 20 minutillos y parece que por lo menos algo ha hecho. Me conformo con que por lo menos la grieta no siga andando, expandiéndose. Vamos a ver cómo conseguimos rematarlo y a ver el remate final cómo se nos queda. Bueno, pues ya vamos a quitar nuestra jeringa. Ya ha pasado los 20 minutos. La verdad que la ha disimulado bastante por lo que he podido ver por abajo. Pero vamos a ver el remate que la tenemos que hacer ahora, si nos lo deja ya bien del todo. Cogemos la cuchilla que nos viene en el kit y empezamos a levantarla. ¡Ostras! ¿Sabes? Como pegó el taponazo y se despegó ese poquillo, por eso ha sido fácil despegarla. Ahora esto seguramente ya sea más difícil. Vamos a quitarlo con nuestra cuchilla y limpiamos ahora también la parte de arriba que nos ha quedado. Y ahora echamos la gotita y ponemos el papel ese transparente que nos viene en el kit. Ya tenemos la zona bien limpia, fijaros que no lo ha disimulado bastante por lo pronto. Vamos a hacerle remate, a ver si eso del centro se disimula. Vamos a coger la resina y la lámina esa transparente. Echamos una gotilla de resina, como nos dice. Y ponemos la lámina. Damos un poquito así con el dedo. Ahora nos dice que lo pongamos unos 15 minutos a los rayos del sol, y si no le dan directamente, sobre 1 hora. Bueno, ya han pasado los 20 minutillos más o menos al sol. Vamos a quitarle la lámina y le pasamos la cuchilla y saneamos la zona. La cuchilla se la pasamos un poquito lentamente. Quitamos la laminilla y vamos a limpiar el resto de resina que nos ha quedado ahí en la luna y a ver cómo se nos ha quedado. Bueno, como podemos ver, lo he disimulado bastante. Voy a repetir el último proceso, volviendo a echar una gotilla ahí en medio y poniéndole una lámina. Y creo que se va a quedar lo que es justo el centro ese que se ha quedado ahí, se quedará bastante mejor. Vamos a ver cómo queda. Le he vuelto a echar otra gotilla, como he dicho, y a esperar un poquito y a ver cómo nos queda después de esto. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para poder comprarlo en Amazon. Bueno, pues vamos a quitarle la segunda lámina, le pasamos la cuchilla y a ver el resultado que tenemos.
Bueno, pues esto sería el resultado final. La verdad, pues estoy bastante convencido de que por lo menos la grieta no va a seguir andando, haciéndose más grande. Y la duda me queda de si no hubiera cometido ese fallo, si hubiera podido llegar a disimularlo prácticamente del todo, porque hombre, se ha quitado bastante. Ahora pondré la comparación del antes y el después. Se ha conseguido disimular bastante y bueno, hemos conseguido por lo menos lo que pretendíamos, que no se agrandara y ya está. Y mi fallo creo que ha sido el haber dejado a la hora de meter el aire, haberlo llevado al máximo en vez de haberlo dejado en el primer hueco que tenemos. Así que si lo hacéis, en vez de llevarlo al máximo, que sería el siguiente paso, sería aquí, no. A la hora del proceso de meter aire, lo hacéis en el otro paso, en el que tiene menos cabida. Y yo creo que así os va a funcionar bien. Y bueno, como decíamos, para un arreglo creo que está bien. Pues eso ha sido todo sobre el tema de la reparación de la luna. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de algo, que espero que sí, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.